Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina. La verdad, doctor, que escuchar todos estos aspectos de noticias, de comentarios en relación con los temas de salud, a uno le produce, es como si fuese una película de terror, pero tenemos que hablar de aspectos también. No, son temas que no se pueden eludir. Eso es lo que está impactando a la población, sobre todo a la población infantil, que es la que predominantemente se afecta con esta enfermedad. Así es. Y eso tiene sus repercusiones importantes. Estamos hablando de mortalidad. Sí, y eso cuando hay mortalidad, evidentemente que hay que prestar toda la atención porque no estamos hablando de una persona que le cayó un rayo. Estamos hablando de una situación eventual. Estamos hablando de una circulación de una condición que está provocando el cese biológico. La muerte es eso. Usted ya cesó biológicamente, se terminó en el plano humano. Entonces ese es un problema que tenemos en este momento de manera importante. ¿Qué es la aspirina? Hoy vamos a estar hablando de eso. Aspirina y la relación de esta sustancia con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Mira, la aspirina es, como tú decías al principio, fue uno de los grandes descubrimientos de la industria farmacológica. Primero, no solamente por los beneficios que ha demostrado a través del tiempo, sino también el impacto que esto tiene desde el punto de vista económico. La aspirina no cuesta nada prácticamente. Sí. Y a veces la dejamos de usar. Y resuelve el problema. Claro que sí, claro que sí. No cuesta nada, prácticamente, y resuelve. Chile, como tú decías. Chile hoy en día todavía. En la República Dominicana, que es uno de los países donde los medicamentos son más caros. Correcto. Claro. Fíjate, la aspirina se considera como una sustancia del ácido acetilsalicílico. Es un antiagregante plaquetario. ¿Qué es lo que impide? Que las plaquetas se activen, se adhieran, o sea, se agreguen y formen un trombo. Y eso tiene una importancia trascendente, sobre todo en la prevención de los eventos cardiovasculares, especialmente en el infarto agudo de miocardio o la enfermedad coronaria, pero también en los eventos de ACV y otros eventos vasculares, de lesiones vasculares periféricas, que tienen otros usos que podríamos mencionar más adelante. Pero la aspirina ha demostrado a través del tiempo y con múltiples estudios que es el gold standard, es decir, es el medicamento que debemos usar como primera línea cuando vamos a prevenir eventos cardiovasculares, incluyendo eventos, vamos a decir, fatales, porque si no lo prevenimos puede terminar con una muerte. Y lo que buscamos es que no lleguen a los eventos fatales en caso de que ocurra. Y, por supuesto, en la enfermedad cardíaca coronaria, en el llamado síndrome coronario agudo, que es una condición, como su nombre lo dice, aguda, que implica no avisa la ocurrencia de un evento cardiovascular que puede terminar con la vida del paciente, la aspirina juega un papel sumamente importante. Están así, todo el mundo sabe ya, por lo que se ha orientado en los diferentes medios, que si usted tiene una enfermedad coronaria o no la tiene y tiene un dolor en el pecho que pueda ser sugestivo de que tiene un infarto, lo primero que se le dice a la persona es mastica una aspirina. Sí. Mastica una aspirina. Es correcto eso. Es correctísimo. Correcto. Dolor en el pecho, por ejemplo. Sí. Opresivo. Como si fuese una rodilla apretándole el pecho a una persona. Como si estuviera pegándolo contra una pared. Es correcto entonces masticar una aspirina. Es correcto. ¿Por qué masticarla y no tragarla? Porque se absorbe tan rápido como por la vía digestiva, pero es más rápido masticarla porque se va por la circulación. Por las glándulas sublinguales. Por las glándulas sublinguales. Por eso tú ves que se usan algunos medicamentos por vía sublingual. Entonces, la aspirina produce efecto antiagregante de las plaquetas en 60 minutos. Y en una 60 hora minutos ya tiene el pico máximo de actuar. Pero ya a los 20 o 30 minutos ya esa aspirina está aspirando. Está haciendo su trabajo. Como el mejor antiagregante plaquetario que hasta ahora se ha descubierto, que es el ticagrelor, que ya a la media hora tiene efecto. A la media hora. Pero el ticagrelor es un medicamento caro. Sí. Nosotros lo usamos en salas de hemodinamia para los pacientes que necesitamos antiagregarlo de manera rápida, porque hay que ponerle, por ejemplo, un stent cerebral y entonces se requiere de este tipo de sustancias. Pero la aspirina está por encima
de esta sustancia en el sentido de costo y de la efectividad que provoca. Entonces, ¿qué otros efectos tiene la aspirina, además de ser un antiagregante plaquetario? El otro efecto muy importante es el efecto antiinflamatorio, el efecto analgésico y el efecto antipirético, es decir, para los procesos febriles. Y esto es muy importante porque tú sabes que en procesos inflamatorios ha sido de gran utilidad. La aspirina, ya no vemos tanta cardiopatía reumática o fiebre reumática como veíamos antes, y gracias a la expansión de la presencia de pediatras en la mayoría, no solamente de las provincias, sino de algunos sectores. Pero esos pediatras saben de estos temas, ¿verdad? Claro. Porque ahora el tema que ha destapado el Ministerio de Salud Pública es que los pediatras no saben manejar dengue. Y entonces la aspirina como antiinflamatorio, aunque se usaban dosis altas, porque para efecto antiinflamatorio se necesitan dosis más altas que las dosis que usamos para la prevención de eventos cardiovasculares. La presentación habitualmente que tenemos de la aspirina, doctor, ¿cuántos miligramos? 81 miligramos en la República Dominicana es la más frecuente. Aquí y ¿dónde más? Porque yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa se usa 100 miligramos. Bueno, es que tú tienes una dosis estándar de 81. Se recomienda que entre 75 y 150 está la dosis ideal. De todas maneras, hay estudios que han demostrado que en eventos agudos tú puedes llegar hasta los 162 miligramos. Okay. Con un efecto de beneficio. Que sería dos aspirinas. Serían dos aspirinas de 81 miligramos, o lo que la gente le llama aspirina infantil. Sí. Porque es la dosis pequeña, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta aspirina, en eventos tan importantes como un infarto agudo del miocardio o una angina inestable, si el paciente que estaba bien y de repente presenta un dolor en el pecho, un reposo sobre todo, o que hace un dolor por primera vez, que es sospechoso. Entonces una aspirinita puede salvar vidas. Puede salvar vidas, claro. Pero como nos está escuchando, ¿verdad? Y esto básicamente para educar. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un dolor, ¿verdad? De pecho opresivo, es decir, la característica del dolor de un evento cardíaco, yo entiendo que tomarse una aspirina de esa cardiológica, que también se le llama, de 81 miligramos, eso puede ser una medida en lo que llega al hospital. Porque no vaya a ser que se tome la pastillita y se quede en su casa. Exacto. Sí, y se instale el infarto. Ya escuché una pastillita. Eso es lo más importante. Sí, no, eso es clave. Porque incluso eso se lo decimos a los médicos, porque es cuando llegue la emergencia, el médico lo va a ver. Claro. La persona además tiene que ser un dolor característico, aunque no necesariamente el dolor siempre es igual, porque el paciente pudiera tener otra condición. Imagínate tú una disección de aorta. Y le da una aspirina. Una úlcera. Y le da una aspirina. Sí. Entonces le ayuda a que se empeore, claro, ¿no? O una esofagitis. O una esofagitis, claro. Viene la hiperacidez. Pero generalmente es una dosis inicial en lo que llega a la emergencia y se establece claramente si en realidad el paciente tiene una amenaza de tener un evento cardiovascular. Justamente en esa línea de lo que pregunta el doctor Rodríguez Monegro, nos gustaría que pudiéramos orientar a la gente sobre la importancia de no comenzar a tomar aspirina para prevenir un evento cardiovascular sin una revisión previa del especialista y sin esa indicación de las dosis y todo lo demás. Una de las cosas principales que deberíamos empezar hablando es si se puede utilizar como prevención. Exacto. Actualmente todo esto ha sido revisado y lo que se establece claramente que solamente usted la puede utilizar en pacientes que tengan riesgo cardiovascular, es decir, se hace un cálculo de riesgo y tienen más de un 10% de riesgo cardiovascular en pacientes entre 40 y 60 años de edad. Eso implica que son pacientes que ya tienen diversos factores de riesgo. Tienen 2 o más factores de riesgo que tú la puedes usar con cierta seguridad, siempre vigilando, porque hay que recordar que la aspirina, como cualquier otro fármaco, también tiene efectos secundarios y tiene efectos de intolerancia. Entonces, eso es lo que está claro. Ya en la prevención secundaria no hay problema, pues si tú tuviste un infarto, debes tomarla. Si tú ya se sabe que tienes una enfermedad, que tuviste una angina inestable, que no llegaste al infarto, tienes que tomarla. Si ya hiciste un ACV, una ACV, si una cirugía de revascularización miocárdica, es decir, el bypass coronario, debe tomarla. Y por supuesto, hay que agregar ahí que ya fuera de ese grupo de pacientes no lo usamos, a menos que usted sea un paciente asintomático y que usted descubra
que tiene enfermedad aterosclerótica, que aunque esté asintomática, tiene riesgo. Es decir, como quiera, cuando haga el cálculo de riesgo, se va a demostrar que está por encima de ese 10%. Esto tiene mucha importancia porque en una época toda la población quería tomar aspirina. Y los pacientes te lo preguntan, ¿puedes tomar una aspirina? Bueno, hoy justamente vi una jovencita que porque no es hipertensa, ¿sí? Porque tenía algunos picos de hipertensión en el mapa, que no llena los criterios de definirla como hipertensión. Primero la trataron con antihipertensivo y segundo le dieron aspirina. Porque tenía una proteína C reactiva que no era la ultrasensible, que tomar aspirina. Es un marcador de inflamación. Probablemente tiene una sinusitis que en la historia yo recogí. Y ahí eso no implica que tenga que tomar aspirina. Entonces, ¿por qué? Son más los riesgos. Se ha demostrado que es más los riesgos que los beneficios que puede dar a un paciente que no lo necesite. En el paciente que no lo necesita, entonces es más lo que tú estás comprometiendo puede hacer un que lo que va a tener beneficio. Puede hacer un sangrado a nivel cerebral, puede hacer un sangrado a nivel de vía digestiva y algunos pacientes menos frecuentes te pueden hacer sangrado incluso hasta de las vías urinarias, depende de algún tipo de paciente. A esto hay que agregar que hay un 20 o un 30%. O sea que la aspirina per se no es inocente, que solamente en los casos donde está indicada es que el beneficio que puede traducirnos supera a los riesgos que usted está señalando. Claro. Y ya hablamos hoy, lo volvimos a repetir, que está contraindicada en pacientes con dengue. Sí. Y con otros tipos de pacientes que tienen enfermedades virales. Nelson sabe sobre eso, porque entonces se puede producir una enfermedad, una condición que se llama síndrome de Reyes. Los niños sobre todo, ¿verdad? Los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que además la aspirina puede causar intolerancia de 3 tipos. ¿Qué es la intolerancia, doctor? Intolerancia es que al tomar un medicamento no lo tolera, le produce una reacción adversa. Esa reacción adversa, lo más común muchas veces son reacciones cutáneas. Equimosis, o sea, los llamados morados que aparecen en la piel, esa jovencita le sale morado. Entonces, sí, pero eso no es alergia, ¿verdad? No, eso no es alergia. Puede causar alergia, puede causar urticaria, puede causar anafilaxia. Eso es rarísimo. ¿Qué es la anafilaxia? ¿Qué es eso? Eso es la anafilaxia, es la reacción alérgica sistémica, severa. Le tranca la garganta a la gente. Puede llegar hasta un edema angioneurótico. Sí. Angioedema que puede provocar hasta la muerte. Sí, yo el otro día estaba conversando a propósito de eso. Estaba hablando con un amigo y él tiene problemas con los mariscos. Tiene alergia. Y entonces dice, no, yo lo que hago es que yo me tomo un antialérgico primero. Y entonces, porque a mí me gusta demasiado. Y eso es un problema serio. Puede ser un riesgo. Porque usted puede hacer finalmente un choque anafiláctico. Claro. Puede ser una alergia tan severa que termine en sala de emergencias con suerte, porque puede no llegar. Puede activar un proceso de broncoespasmo, sí, o rinitis. Y también está lo otro, dentro de la intolerancia. La parte de la intolerancia, los efectos gastrointestinales, especialmente la gastritis, úlceras, sangrado, esofagitis. Así es. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no es inocente, no es un fármaco inocente. Y algo importante es el no uso de aspirina si no existe un diagnóstico establecido. Exacto. Yo recuerdo cuando al inicio del ejercicio en el ámbito de la pediatría, que todavía teníamos una alta incidencia de fiebre reumática. Entonces, un paciente que comenzaba con fiebre y que no había ningún tipo de diagnóstico y usted le daba aspirina, esa aspirina, como tiene un efecto antiinflamatorio, podía enmascarar los procesos inflamatorios de las articulaciones y evitar que se hiciera a tiempo un diagnóstico de fiebre reumática y después venir a hacerlo cuando ya el paciente tiene una carditis. Cuando tiene la afección, claro. Sí, eso es muy importante. Decía que además hay un 20-30% de la población, que puede variar dependiendo de los reportes estadísticos de los estudios, en que también hay resistencia a la aspirina. Es decir, no hay una respuesta adecuada al efecto de la aspirina, que se ve más frecuentemente en mujeres. Claro, todavía no hay un medio diagnóstico validado ni suficientemente accesible en la clínica, en la práctica. Está la trombolestografía que se hace aquí en el país, hay otra, la gregometría, pero
todavía, y no se hace, porque la mayoría de los pacientes que la toman, ¿quién es? La población que no tiene recursos, Sí. y no la tenemos disponible en hospitales. Y la mayoría de los médicos, como es una reacción que casi nunca la vemos o no pensamos en ella, no se manda a hacer. Entonces, por eso, en algunas situaciones, por ejemplo, como el síndrome coronario agudo, incluyendo el infarto agudo con elevación con alteración del electrocardiograma o sin alteración del electrocardiograma, o el paciente que fue a cirugía o que se le colocó un stent, por eso se da terapia dual, antiagregante plaquetaria dual. ¿Por qué? Porque se busca proteger al paciente al máximo, por si resulta que el paciente sea resistente o a la aspirina o a otra droga antiagregante plaquetario que se usa mucho, que es el clopidogrel, que también hay resistencia por alteraciones genéticas de los marcadores enzimáticos que tiene ese paciente. Inclusive los asiáticos son los que tienen mayor resistencia al clopidogrel, que puede llegar hasta un 50% de resistencia. Entonces eso ha dado fruto al desarrollo de otras drogas o sustancias que son antiagregantes plaquetarias, en las cuales no se ha demostrado que hay resistencia, como son el prasugrel y el ticagrelor. Lo que pasa es que son sustancias que son más costosas. Entonces decidimos, y cuando hay resistencia, como quiera en un paciente que hace un infarto, tú no le das ticagrelor solo, lo das combinado con la aspirina durante un tiempo, hasta que después el paciente se estabiliza después de un tiempo y lo puede seguir con aspirina. Excelente. En este momento vamos a hacer una breve pausa, pero me interesa, doctor, que a la vuelta podamos hablar de cuál es el seguimiento que debe recibir ese paciente luego de que el especialista decide colocarle aspirina y si esas dosis que se colocan en un inicio se van monitoreando para ser modificadas. Vamos a la pausa y regresamos en breve.